Hermano, hermana, hoy te reto a algo. Cierra tus ojos y si te atreves, dile con todo tu corazón y con sinceridad al Señor: cumple tu voluntad en mí. Señor, aquí estoy. Cumple tu voluntad en mí. Tus misericordias son nuevas cada día. Tus misericordias son nuevas cada día. Por eso hoy te decimos, Señor, cumple tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Abre tu corazón en esta mañana para que esa semilla que fue preparada hoy se siembre en cada corazón y en su momento lleven ese fruto, donde van a crecer frutos de gloria, de bendición, para el cumplimiento de su voluntad aquí en la tierra. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aquí estamos, Señor, y te damos gracias. Y si alguien no aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, hoy tenemos una gran oportunidad de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Estando en la gloria con el Padre, tú te hiciste semejante a nosotros. Viviste en medio de este mundo, padeciendo y sufriendo, para que esa obra que fue puesta en mi vida se cumpla. Gracias, Señor. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en ti. Creo en tu palabra, creo en tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque moriste y resucitaste al tercer día. Y como está escrito en la palabra, tú estás a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo por aquellos que van a ser salvos para tu gloria y tu honra. Gracias. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que voy a invitar a nuestro hermano Javier. Señor, así como te pedíamos, yo te pido, Padre, que tú te glorifiques en esta mañana. Que tú, Señor amado, prepare nuestros corazones. Que tú bendigas, Señor amado, al sembrador, Señor. Bendito Dios, a Javier, Señor, nuestro hermano, Señor, que Él trae, Señor, esa palabra que, Señor, será sembrada en cada vida y en cada corazón, y sabemos que llevará frutos para tu gloria y tu honra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, queridos hermanos. Ya estamos casi en la primavera, ¿eh? Ha pasado el invierno. Hemos tenido un curso durante todo el invierno, ha pasado y todo pasa, lo dice la palabra de Dios. Hay un tiempo para cada cosa y me gustaría que abrierais vuestras Biblias, por favor. Es importante llevar la Biblia porque el Señor os puede hablar independientemente de lo que yo diga, os puede hablar a través de la palabra suya, ¿no? Y me gustaría que abrieseis la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Pero que pusierais un punto también en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. O si queréis, pues son un par de páginas más para atrás. San Juan, capítulo 3. Todos lo conocéis, todos habéis oído hablar, seguro que lo habéis leído un montón de veces. Pero creo que el Espíritu nos puede hablar también una vez más. Jesús tiene una entrevista con un hombre que se llamaba Nicodemo. Y este hombre, creo que es conveniente de este hombre saber cuál era su perfil, porque es muy interesante el perfil que tiene este hombre. Lo vemos en San Juan capítulo 3. Fijaos bien, un hombre que se llamaba Nicodemo. Dice que era uno de los fariseos, un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran gente que se llamaba separada para vivir de acuerdo a las leyes de la religión judía. Estos eran fariseos. Vivían para esto. Eran, dijéramos, la mano ejecutora de los doctores de la ley, de los que estaban, dijéramos, enseñando la ley. Nos dice más cosas. En primer lugar, desde el punto de vista religioso, era un hombre fariseo, de la secta de los fariseos, que quería vivir toda la ley, con todas sus normas y reglas, etcétera, etcétera, que no todo era la Torá. Había mucha influencia de la enseñanza de los rabinos anteriores, iban acumulando enseñanza, normas, reglas, etcétera, etcétera. Este era un fariseo. Después nos dice que era un hombre prominente o importante, no sé lo que dice vuestra traducción. En el griego quiere decir una persona que era tenida en cuenta, que debía tener unos cargos políticos, una persona que tenía autoridad, ¿verdad? Ya sabemos dos cosas. Era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno del pueblo de Israel. El Sanedrín era un grupo de personas en el cual había sumos sacerdotes, había fariseos, había gobernantes, gente que tenía poder político, estaban todos mezclados allí para gobernar a Israel. Dice que era un miembro. Ya tenemos un hombre que religioso era importante en la religión, un hombre que en la política era importante, ¿verdad? Y es muy interesante que veamos que este Nicodemo, al pasar el tiempo, y no mucho tiempo, fue uno de los que pidieron el cuerpo de Jesús. Perdón, me estoy equivocando, estoy hablando de José de Arimatea. Timoteo fue uno que pidió al Sanedrín juzgar a Jesús con un justo juicio y no llevarlo a la muerte antes de juzgarle. O sea que era un hombre íntegro, ¿verdad? Era un hombre también que, al ser miembro del grupo elitista de fariseos y del Sanedrín, tenía una función muy interesante. Cuando salía alguien, porque salían falsos profetas y maestros y Cristos, salían por un tubo, el Sanedrín lo que hacía era mandar a gente de confianza para observar y mirar y ver qué es lo que decían y hacían esta gente. Era importante. Si os fijáis en los evangelios, cuando nos habla en los diferentes lugares de que Jesús estaba haciendo esto y el otro, dice que siempre estaban el grupo de los fariseos por allí, observando. Es que era su obligación. Es algo positivo, era algo positivo. Lo que pasa es que ellos tenían el corazón cerrado, muchos de ellos, y no veían que Jesús no era un falso Cristo, pero estaban observando. Y de vez en cuando se meten por en medio, hacen preguntas capciosas. Hermanos, no lo vemos todo tan negativo. Era bueno que hicieran esto. Ojalá hoy hubiera cristianos, hijos de Dios, con un pensamiento crítico para analizar lo que hay por ahí y poder juzgar si aquello viene o no viene de Dios. O sea que
Él era uno de estos, aunque ya sabemos que muchos de ellos, por más que vieran, por más que observaran, por más que oyeran, no abrirían el corazón a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, a que Jesús era el Mesías. Pero era importante este dato. Era un hombre rico. Nos dice la Biblia que aportó, después de la muerte de Jesús, aportó 100 libras de una especie de ungüento perfumado con mirra y especias y aloes para poder embalsamar a Jesús. Jesús no fue embalsamado, no fue ungido después de la muerte. Acordaos que cuando iban a ungirle ya había resucitado, ¿os acordáis? Pero ¿quién ungió a Jesús antes de su muerte? ¿Os acordáis? María. María ungió a Jesús antes de su muerte, pero él no fue ungido después de su muerte, porque ya se había marchado, ya se había resucitado, perdón. Cuando iban con todas las especies ya había resucitado. Y Nicodemo era un hombre que aportaba 100 libras de este perfume, carísimo. Por tanto, también era un hombre rico. Después nos dice aquí que era, en los versículos más adelante, el versículo 10 nos dice que era maestro de Israel. Pero el griego nos da un dato muy interesante. Dice, era el maestro de Israel. Cuando Jesús dice, yo soy el, artículo determinado, yo soy el camino, es absoluto. Yo soy la verdad, es absoluta. Yo soy la vida, es absoluto. ¿Os acordáis de aquella mujer que estaba endemoniada en Éfeso, que iba detrás de Jesús? Era una pitonisa, ¿verdad? Sacaban dinero de ella, pobre chica. Decía, tú eres el hijo... ¿Os acordáis lo que decía? Estaban a Pablo, ¿no? Dice, escuchad a esta gente, porque os están hablando de camino de salvación, sin el artículo determinado, camino de salvación. ¿Y os acordáis que dice Pablo, cállate, vete, no quiero que me hagas propaganda? Porque era una mala propaganda, porque camino de salvación quiere decir que hay muchos caminos para salvarse, pero Jesús dice, yo soy el camino de salvación. ¿Entendéis la diferencia? Es importante ver las diferencias esas, hermanos, porque hoy hay un montón de gente que se llaman Cristos, que dicen, yo soy el camino para que tú seas salvo, sígueme a mí. Y esto está profetizado. ¿Os acordáis lo que dice Jesús? Dice, en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos Cristos. ¿Qué quiere decir el Cristo? El ungido. Gente que ha sido ungida por Dios para poder salvar, que le ha sido dado lo que hacía falta para salvar. Muchos se levantarán, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, incluso si fuera posible, a los escogidos. Pero no será posible. Gloria al Señor, hermanos. No será posible, hermanos, porque el Señor, como hemos cantado esta canción, nos tiene cogidos de la mano y nos devora. A pesar de nuestras infidelidades, Él es fiel. A pesar de nuestra tontería, porque hay muchas cosas que son tontería, Él es sabio, Él nos conoce, Él nos guarda, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante. Entonces este hombre dice que era rico, que era el maestro de Israel. ¿Qué quiere decir el maestro de Israel? Y aquí la palabra es muy interesante. No está hablando de rabí, está hablando de un didáscalos. Era un hombre que enseñaba doctrina. Enseñaba doctrina, pero con autoridad. Era un hombre que era un teólogo pero con todas las de la ley, ¿verdad? Y entonces este hombre conocía la ley de Dios y además la enseñaba. Pero fijaos bien esta palabra última, la primera. Había, ¿qué? Un hombre. Era un hombre. Era una persona humana. Después todas las otras cosas se le añadían. Pero en principio era un hombre con un vacío tremendo en su corazón, que no la llenaba ni la religión, ni la política, ni su dinero, ni su teología, no la llenaba nada. Un vacío tremendo en su corazón. Era un hombre igual que tú, igual que yo. Estoy hablando de un ser humano, ¿verdad? De un ser humano igual que tú, igual que yo, que quizás hemos pasado por muchos caminos, hemos vivido muchas cosas, pero siempre con aquel vacío dentro, ¿verdad? Siempre con aquel vacío de no saber qué pasará, qué hay, qué será mi futuro, por qué estoy así, dónde está Dios, voy a llenar el vacío con esto, con lo otro, con lo demás allá. Intento 1000 cosas para llenar este vacío, pero nunca es lleno. Porque lo decía Pascal, decía, en el ser humano hay un vacío que tiene forma
de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Y Nicodemo buscaba llenar este vacío, hermanos. Era un hombre con muchas cosas, muchas ventajas, pero estaba vacío. Y entonces, ¿qué ocurre? Se acercó de noche. Y en el griego la palabra noche implica también muy oscuro, casi medianoche. Medianoche, a medianoche. Y entonces, ¿por qué se acercó de noche? Pues muchos creen que es porque el hombre era un hombre muy reconocido dentro del pueblo de Israel, dentro del mundo judío, del mundo religioso, del mundo de la política, y no quería que le viesen hablar con un hombre que tenía una gran interrogante, ¿será o no será? Estaba bajo sospecha. Y entonces él se acerca de noche para preguntarle cosas. Pero fíjate qué acercamiento tiene. Muy interesante. No tiene desperdicio esa porción, ¿eh? Dice que, Rabí, excelencia, mi excelencia, te conocemos como maestro. Sabemos, fíjate bien, plural, primera persona plural, no sé, no yo sé, sabemos. ¿Qué implica esto, hermanos? Fijaos bien, hermanos, que cuando el Espíritu Santo ha permitido que se pueda escribir lo que estamos leyendo, ha sido porque cada palabra era importante. Sabemos, primera persona plural, quiere decir que hay más que piensan como yo, hay más que creen como yo. Quizás había más miembros. Acordémonos que la Biblia nos dice que mucha gente de los fariseos se convirtieron. No, había muchos que se convirtieron. Y sumos sacerdotes. Entonces, sabemos, yo vengo en nombre de otros que también piensan como yo. Fíjate bien, qué interesante. Había más gente. Sabemos que has venido de Dios. Interesante. Has venido de Dios. Sabemos, un grupito en el cual estoy metido yo, sabemos que has venido de Dios. Y ahora nos dicen por qué. De Dios como maestro, como didáscalos. Maestro que tenía que enseñar doctrina. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Interesante. ¿Qué dice la palabra, hermanos? La he leído antes o la he citado antes. Que habrá mucha gente en los últimos tiempos que harán grandes señales y milagros, hermanos. Grandes señales y milagros. Y a muchos engañarán con estas señales y milagros. Hermanos, estamos en un momento que hay mucha gente que está corriendo detrás de las señales y milagros. Y yo creo en las señales y en los milagros, hermanos. Yo creo en esto. Y he visto. Pero ojo, que no nos enganchemos solamente a las señales y los milagros, sino que nos enganchemos hacia dónde nos dirigen estas señales y milagros. Por ejemplo, mucha gente se va a Lourdes y a Fátima, a los que sois portugueses o conocéis el tema de Portugal, van a Fátima, ¿no? Y van a que haya milagros, y en Lourdes hay milagros. Hay milagros. Muchos no son milagros, pero otros sí. Una vez han certificado los médicos, el comité médico de Lourdes, que ha habido un milagro, no se acaba aquí. Luego hay otro comité médico en Roma que dicen realmente le vuelven a pasar la trilla por encima y deciden pues no, o sí. O sea, hay señales y milagros. Ahora bien, una señal es algo que nos indica algo, ¿o no? Si tú vas por la carretera y ves una señal de 50 porque vienen curvas, no es que estés en la curva ya, es que te indica que va a venir la curva. Una señal es algo, un signo que te dice, oye, esto viene. ¿A dónde te dirige esta señal o milagro que tú has visto en tu vida? En Lourdes, en otro sitio, en tu vida, lo que sea. En un predicador de estos que hay por ahí. ¿Dónde te dirige? ¿A quién da la gloria y la honra, la señal y el milagro que se está produciendo en un sitio u otro? ¿A quién da la gloria? Esta es la gran pregunta, hermano. Es fácil la ecuación. ¿Da la gloria a Dios? Viene de Dios. ¿Da la gloria a un trozo de madera, a una persona? No viene de Dios. Es muy fácil. No nos dejemos engañar. Esta gente dice, no, lo que estamos viendo realmente viene de Dios. Pero si el maestro viene de Dios, la doctrina que enseña vendrá de Dios. ¿O no? ¿O no? Reconocemos como maestro. ¿Por qué? Porque enseñas doctrina. Pero sabemos que vienes de Dios, pues lo que viene de tu doctrina será de Dios.
Hermanos, necesitamos urgentemente, la Iglesia de Cristo necesita urgentemente el conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque hay mucho falso Cristo, mucho falso maestro que quiere engañar a la Iglesia de Jesucristo. Hoy está de moda, cada vez más, el universalismo. ¿Qué es el universalismo? En pocas palabras, que al final todo el mundo será salvo. Está de moda. Yo conozco pastores que están predicando esto. Bueno, pues entonces, ¿para qué tenía que venir Jesús a morir? Si al final todo irá bien. Hermanos, necesitamos, os lo pido por favor, buscad vuestro tiempo. Buscad que el Espíritu Santo si me meto yo primero de todo, nos ayude a entender el verdadero mensaje del Evangelio, hermanos. Porque hay mucho engañador. Están dentro de las iglesias, hermanos. Están dentro de nosotros y están fuera. Ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Vosotros creéis que ahora viene un testigo de Jehová aquí? Dice, Sebastián, quiero predicar. ¿Vosotros creéis que Sebastián le va a dar el púlpito? No, seguro que no. Está clarísimo. Y quien dice un testigo de Jehová lo dice otras cosas. No lo da. ¿De dónde vendrán pues los falsos maestros? De dentro de nosotros, hermanos. De dentro de nosotros. Y nos meterán unas doctrinas solapadas de verdad, pero debajo está la semilla de la mentira. Por tanto, esta gente decía, bueno, pues si Jesús viene de Dios, su doctrina será de Dios. Pero fíjate bien, es que es tremendo Jesús, ¿eh? Qué mal educado era Jesús. Fíjate cómo le responde, le viene al tío haciendo la pelota, halagándole, que tío eres esto, y mira lo que dice Jesús, fíjate tú, versículo 3. Respondió Jesús y dije, en verdad, la palabra aquí es amén, amén. Te garantizo, te aseguro, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vaya corte que me le pega a este hombre que con toda buena intención está aquí intentando hacerle la pelota a Jesús y tal, halagarle, alabándole. Y qué corte. Ponte tú en su lugar. Ponte tú en su lugar. ¿Cómo te quedarías? El maestro de Israel, el político, el rico. ¿Qué corte se lleva de parte de Jesús? Yo realmente me quedo un poco así asombrado, pero Jesús sabía lo que hacía. Era la manera de hacer bajar del burro, hacerle bajar a Nicodemo. Porque todo lo que él representaba no servía para nada. Nicodemo, ni tu política, ni tu religión, ni tu dinero, ni tu estatus sirven para nada. Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y punto, y sácate aquí. Punto. Es muy duro. Entonces esta contestación descortés, aparentemente, sacude todo el edificio religioso en que confiaba. Y entonces aquí dice, no puede ver, no se puede dar cuenta, no puede percibir lo que significa el reino de los cielos, qué es lo que entendemos por el reino de los cielos, qué es lo que quiere decirnos Dios con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, Nicodemo, se ha acercado ya se ha acercado, está entre vosotros, pero fíjate, es que no hay desperdicio, dice, no puede ver el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo le dijo, en plan yo creo irónico, a lo mejor era un hombre que tenía 70 años, su madre debía estar haciendo malvas hacía muchos años, ¿no? Allí enterradita, dice, ¿y qué haré? ¿Me meteré en el vientre de mi madre de nuevo para nacer de nuevo? Yo creo que iba por aquí el rollo, ¿sabes? ¿Me meteré dentro otra vez y naceré de nuevo? Ahí es muy interesante que el nacer de nuevo es algo que se ha, dijéramos, traducido por el que no naciere de lo alto. Esto es lo que dice el griego, de lo alto. Quiere decir, si en la tierra es el nacer de lo bajo, de la tierra, de lo terrenal, lo humano, dice, el que no naciere de lo alto, o de nuevo, porque claro, si has nacido y tienes que volver a nacer, será de lo alto, pero es de nuevo, ¿verdad? El que no naciere de lo alto no podrá ver el reino de los cielos. ¿Y qué? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me meto de nuevo en la barriga de mi madre, que ya no sé ni dónde está? Es fuerte esto, ¿eh? Y Jesús le dice, fíjate, dice, Jesús respondió, en verdad, amén, amén, te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, primero no puede ver el reino de los cielos, ahora no puede entrar. ¿Por qué hace esto Jesús?
Es la misma palabra, el mismo verbo que dice que entraré en el reino, en el vientre de mi madre. Dice, tú sabes muy bien que no puedes entrar en el reino en el vientre de tu madre. Pues tienes que entender que tampoco puedes entrar en el reino de los cielos. Fíjate cómo Jesús, cómo combina, ¿verdad?, el pensamiento, las palabras. ¿Entiendes muy bien que no puedes meterte en el vientre de tu madre? Pues tampoco te puedes meter en el reino de los cielos. Taxativo, no hay grises, es una cosa o blanco o negro. Dice, lo que es nacido del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí las mujeres sabéis mucho. ¿Qué es primero, el agua o la criatura? El agua, ¿verdad? Cállate que cuando mi mujer rompió óvulos, yo que no tenía ni idea, quedé asustado. Me vaig asustar. Primero el agua, luego la criatura. Está haciendo un paralelismo entre el nuevo nacimiento y el nacimiento de la carne. Primero viene el agua, luego viene la criatura. Primero viene la limpieza, luego vendrá la criatura, pero primero tiene que limpiarse. ¿Por qué? Porque estamos sucios por el pecado. No por los pecados que hemos hecho, sino por lo que hace que se produzcan estos pecados, por nuestra naturaleza de pecado. Esto es otro tema que tampoco hay muchas iglesias les interesa predicar. Hermanos, el pecado, la separación del hombre con Dios, esta fuerza que llevamos dentro desde que nacemos, está operando y nos hace pecar. Yo no peco, yo no soy pecador porque peco porque soy pecador. Es muy diferente una cosa a la otra. Y esto, si lo queréis entender, iros a Romanos capítulo 7, que Pablo lo explica muy bien. Entonces dice, primero hay que limpiar, porque el Espíritu Santo es santo. No puede habitar en un lugar sucio. No puede habitar en un lugar asqueroso, porque el pecado es suciedad. Y las obras que produce el pecado son como trapos de inmundicia. Los trapos que usaban las mujeres cuando tenían la menstruación en aquel tiempo, manchados de sangre estropeada, de sangre sucia, ¿verdad? Así es las obras que hacemos para salvarnos, para querer salvarnos. Son sucias, porque están manchadas por lo que somos, por lo que hay dentro de nosotros. Primero el agua y luego la criatura. Entonces, una vez has sido limpiado, entonces vas a tener la posibilidad de ser llenado con el Espíritu Santo. Pero mientras tanto no. Entonces aquí nos vamos a Juan 1:12, porque es muy interesante. Juan 1:12, fíjate bien, dice así. 11, Juan 1:11, gírate una página para atrás. Dice, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En el griego dice, les dio el poder, la dunamis, la posibilidad. Ha sido dada, no que yo la tenga, me es dada. Pero ¿qué quiere decir recibir? ¿Qué quiere decir recibir al que cree en su nombre? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Recibir quiere decir aceptar lo que Jesús ha venido a hacer por nosotros. Recibirlo como algo necesario, que viene con el convencimiento, el entendimiento de que yo necesito a alguien que me venga a salvar, porque dentro de mí no hay esta posibilidad. Nada hay en mí que me pueda salvar. ¿Qué quiere decir los que creen en su nombre? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué es? Salvador, ¿verdad? Cuando digo los que creen en su nombre, quiere decir que yo creo que no me puedo salvar a mí mismo, necesito un Salvador que me salve. Y al decir esto estoy confesando que soy pecador y que no puedo acercarme a Dios, no puedo entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que quiere decir. Y la Virgen María dice, doy gloria a Dios por el Salvador, mi Señor, mi Salvador. La Virgen María decía que necesitaba un Salvador. Aquí se destruye todo el tinglado. Ella fue una mujer bienaventurada, pero necesitaba un Salvador. Hermano, Jesús quiere decir Salvador. Si tú aceptas, crees en su nombre, quiere decir que a pesar de todo, lo que te hayan dicho o lo que te digas a ti mismo, necesitas salvación porque estás perdido. Y no hay más. El Evangelio es muy claro, muy sencillo. Somos nosotros que lo complicamos. Estoy perdido, necesito un Salvador. ¿Cómo me salvo? Con mi riqueza, dando dinero a la iglesia, tal, haciendo buenas obras.
todo esto está manchado. Está manchado. Entonces, ¿cómo me puedo salvar? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, tú y yo, por naturaleza, estamos perdidos. Perdido quiere decir que nos vamos al infierno de cabeza, hermanos, así de claro. Ya sé que esta palabra hoy no se dice, pero es la realidad. Y para eso tuvo que venir Jesús, para pagar por nuestro pecado. Ahora, nosotros tenemos que creer que Jesús ha venido por ese trabajo y aceptarlo como nuestro Salvador. O si no, no funciona. Mucha gente no lo acepta. Pero aquellos que le aceptan, sean judíos, sean gentiles, sean lo que sean, los que creen en su nombre, que quiere decir Salvador, porque se ven perdidos y necesitan este Salvador, a estos les será dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, Jesús en el Calvario estuvo 3 horas, donde dice que le fueron imputados, cargados encima de él los pecados de toda la humanidad. 3 horas. Y en esas 3 horas hubo tinieblas, porque el reino de las tinieblas estaba sobre Jesús, machacando a Jesús, atravesando a Jesús. Y él estaba sintiendo como el pecado mío, el tuyo, el del otro, el del otro, el del otro, estaban siendo imputadas y lo estaba recibiendo todo. Ese era el temor que tenía Jesús. Padre, no hay otra manera de poder salvar a la humanidad. No hay otra manera. Y allí estaba Jesús recibiendo todo lo que hemos hecho tú y yo y toda la humanidad. Ahora hay gente que no cree en esto. Yo lo creí el día 28 de marzo, a eso de las 20:30, yo acepté a Jesús como mi Salvador. Nací de nuevo. El 28 de marzo nací de nuevo. Gloria al Señor. Si tú has tenido esta experiencia de nuevo nacimiento, eres un hijo de Dios. Si no la has tenido, no eres un hijo de Dios. Así, hermanos, es así de sencillo. Y entonces, el bautismo, acordaos que el bautismo, el agua, aquí en el caso de Juan, estaba bautizando para arrepentimiento. Era una señal de que algo había pasado en aquellas personas, de que se habían arrepentido. ¿Qué quiere decir arrepentido? Se habían dado la vuelta, habían reconocido que eran pecadores y habían recibido la gracia de Dios en Cristo. Y entonces iban a bautizarse. Pero ojo, también había algunos que no se habían arrepentido y también se iban a bautizar para dar la imagen. Pero Juan era duro, dice: sois unos hipócritas, el hacha está puesta en la esta del árbol para tirarlo para abajo. El arrepentimiento estaba demostrado exteriormente por el bautismo de agua. Y dice Juan: oye, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que os va a bautizar con el Espíritu Santo. Elemento del bautismo, el agua. Elemento del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Para quién es el bautismo con el Espíritu Santo? Para el que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, cuyos pecados le han sido perdonados. Entonces está muy clara la cosa. Hermano, si tú ya te has arrepentido, has recibido a Cristo como el único que te puede salvar, cuando tú haces esto, Dios te da el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, para que te ayude, para que me ayude a ir adelante en el camino de la fe. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, hermanos. No podremos. Habrá muy buena voluntad, muy buenas intenciones, pero no va a ir adelante. Pero dice: yo os voy a dar mi Espíritu Santo. Voy a rogar al Padre para que os dé el Espíritu Santo. Y eso ocurrió también, hermano o amigo. ¿En qué situación estás hoy tú? ¿Ya eres un hijo de Dios? ¿O te quedas en el nacimiento natural que te ha parido tu madre? Que hemos sido paridos todos por nuestra madre. Pero podemos pasar de un lugar a otro. De estar en el reino de las tinieblas como todo el mundo, a pasar a entrar en el reino de Dios. Eso es lo que tienes que decidir. Es muy importante que decidamos. Es una oportunidad, hermanos, que yo siempre había estado metido en la religión, pero nunca me había dado cuenta de la necesidad que tenía de aceptar a Jesús como el Salvador. No lo había entendido, nunca me lo habían predicado tampoco.
y conocía mucha religión desde pequeño. Mi madre era una mujer religiosa y me metió, dijéramos, en los caminos de la religión, pero aquello no funcionaba, hermanos. Y en todo el vacío que yo tenía dentro, un día me predican este evangelio diciendo: aquel hombre estaba muriendo por ti porque tú no podías solucionar tu problema, porque tú no podías entrar en el reino de los cielos. Tuvo que venir uno que no hubiera pecado nunca, 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 para que le fueran cargados todos tus pecados encima de él. Yo le dije: si es verdad lo que dice este hombre de aquí delante, yo quiero esto. Y allí nací de nuevo. Has tenido una experiencia similar. Unos nacen de golpe como yo, porque soy un hombre así, pero otros nacen más despacito, más tranquilamente. Vais por las clínicas, a la clínica, a veces veis unas mujeres con una barriga así, arriba y abajo, y arriba y abajo. ¿Y qué? ¿Ha vengut ya no? Encara no. Y venga y dale, ¿verdad? Tardan. Pero otros llegan, ¡pum!, y ya está. ¿Verdad? Que sigui una horeta curta. Dicen esto, una horeta curta. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero lo importante es que hayas sido nacido de nuevo, porque te has dado cuenta de tu problema, te has dado cuenta de que no te podías salvar a ti mismo, te has dado cuenta que tanto esfuerzo como has hecho te dejaba igual que vacío, y entonces recibes el don de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido para pagar por tus pecados, por mis pecados, y darte una nueva vida. Entonces, cuando entiendes esto, dices: yo quiero entrar en el reino de los cielos. No verás el reino de los cielos, pero cuando lo ves y te das cuenta de lo que significa, dices: yo quiero entrar. Has visto y has entrado, que es el caso de Nicodemo. Nicodemo es muy interesante como reacciona, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí Jesús le dice: Nicodemo, mira, es que es impresionante. Dice Nicodemo, aquí está, dice, respondió, el versículo 8, Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pensemos que en este momento no había la ciencia meteorológica, no la había. La gente se guiaba por lo que veían de toda la vida, lo que decían sus padres, etc. Pero no habían estos pronósticos tan perfectos como hay ahora, ¿verdad? Ahora dice: mañana soplará viento del suroeste o del sureste, xaloc, mal de cap, bruto, polvo, en suspensión. Pero en aquel momento no se sabía esto. Veían las nubes y estaban coloradas, y mañana lloverá, mañana esto. Pero dice Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo sabéis que hace viento? ¿Cómo lo sabéis? Se siente. Las hojas vuelan. Las velas de las barcas se hinchan y van, corren, ¿verdad? Los árboles se mueven. Si el viento es frío, dices: ¡ay, qué frío! Se siente, pero tú no sabes. Ahora lo sabes porque miras la tele, el parte dice: no, es que el viento viene de aquí del Xaloc o viene de la Tramontana. Ahora lo sabes, pero antes la gente tenía poca idea. Tú no sabes dónde se ha producido, dónde ha nacido este viento, pero lo notas. Hermano, si tú has nacido de nuevo, el momento en que naciste de nuevo, tú no sabías lo que había ocurrido en tu vida, no sabías lo que te había pasado, pero notaste que algo había cambiado, notaste que había una nueva forma de pensar, notaste que tus deseos habían cambiado, notaste que cuando hacías algo mal te sentías mal y tenías que ir a la cruz. Esto lo has vivido tú. Lo has vivido tú, lo he vivido yo, pero no sabemos cómo ocurrió. Y Nicodemo lo quiere saber todo. ¿Cómo se hace esto? Y dice: Nicodemo, hombre, no entiendes. Pero hay una cosa interesante. La palabra viento y la palabra espíritu es pneuma. Neuma. Tanto para el viento como para el espíritu. Es neuma. Y aquí viene la palabra neumático, algo que contiene el neuma, ¿verdad? Entonces dice Nicodemo: cuando hace viento, tú no sabes dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde irá, pero notas sus efectos. Pues Nicodemo, si tú recibes el Espíritu, también notarás efectos diferentes. Lo vas a notar. No te lo van a tener que decir, lo vas a notar. Sabrás que algo ha ocurrido, ha cambiado algo fundamental en tu mente. Quiere decir que vas a caer, sí, claro que sí, pero vas a saber cómo salir.
Vas a entender cosas que nunca antes habías entendido, porque el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, dice Pablo. Pero cuando tú has entrado en el reino de los cielos, en el reino del Espíritu, el Espíritu va llevando a tu mente cosas que nunca te hubieras imaginado comprender. Y tú tienes el Espíritu. Y el que tiene el Espíritu tiene la visión de Dios. Porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y además Él ora de acuerdo a nuestra necesidad. Porque realmente sabe lo que necesitamos. Y Él está intercediendo con gemidos indecibles, ¿verdad? Por lo que necesitamos. Por eso, hermanos, es tan importante nacer de nuevo. Y Nicodemo, el hombre, con toda su teología, con toda su historia, no entendía nada. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede ser esto? Jesús le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Tú, catedrático de teología, tú, hombre que has estudiado la Torá, que te vives para llevar a cabo la Torá, ¿no sabes esto? Entonces Nicodemo quiere decir que toda tu religiosidad, que todo lo que sabes será muy interesante, pero no sirve para entrar en el reino de los cielos. Entonces ya es aquí cuando nos rendimos y decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como dice Pablo, ¿qué voy a hacer? Porque ha sido destronado, ha caído del caballo. ¿Qué voy a hacer? Y voy a decir, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. Creer quiere decir poner la fe. Hermanos, yo no he visto a Jesucristo hace 2000 años. No he visto cuando lo mataban. No he visto cuando resucitaban. Pero el Señor me ha dado fe para creer que todo esto ha sido verdad. Y esta fe no es una comedura de coco que te hace. Mira, ahora viene la Semana Santa. Ahora viene, tenemos un ejemplo claro en España, sobre todo en el sur de España. Lo que se mueve allí es interesante, ¿eh? Allí es un show lo que está pasando allí. Gente que están realmente llorando y tal. Pero ¿sabes lo que me hace pensar esto? Me hace pensar en aquellas mujeres que estaban llorando allí cuando Jesús iba a ser asesinado. Dicen, no lloréis por mí, llorad por vosotros mismos porque estáis perdidos. Esto es el tema. Y aquella gente llora y cantan saetas y tiran piropos a la Virgen, que no sé cómo lo harán ahora porque no se le puede tirar un piropo a las mujeres, pero ahora no sé cómo lo harán, les cantan saetas y tal y cual. Y bueno, pero lloran, ¿verdad? Pero lloran, pero no lloran por sus pecados, no están arrepentidos. Por eso, hermanos, es tan interesante entender lo que es el nuevo nacimiento. Es imprescindible, porque la religiosidad se va a pique, todo se va a pique. Y nos quedamos en alguien que ha dicho por fe, y la fe es un regalo que da Dios al que viene por el oír la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, no escuchas la palabra de Dios, yo no te digo que no tengas fe, pero será una fe todavía muy chiquita, ¿verdad? La fe es empezar por fe y continuar por fe. Entonces, hermanos, yo pienso que el mensaje de Jesús a Nicodemo tan directo, a un hombre que era tan sabio, ¿verdad? Pues es tan claro, ¿verdad? Y entonces aquí en el versículo 11 dice, Nicodemo, en verdad otra vez, te aseguro que hablamos de lo que sabemos. Damos testimonio de lo que sabemos. De lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, tú has hablado mucho de lo que ha ocurrido contigo, de lo que sabes, de tu religiosidad, de tu carrera teológica, de tu carrera diplomática o política. Has hablado mucho porque tú lo conoces esto. Pero de esto no puedes hablar nada porque no has tenido la experiencia. Damos testimonio de lo que nosotros hemos recibido. Hermano querido, si tú has nacido de nuevo, tú puedes dar testimonio. ¿Te creerán o no te creerán? Indudable. Pero tú puedes decir lo que ha pasado. Si no has tenido un nuevo nacimiento, no puedes hablar de esto. Cantamos una canción que me gustaría que el grupo de alabanza fuera preparándose ya. Cantamos una canción hace un rato que dice, yo soy hijo de Dios. Está dando testimonio de que es un hijo de Dios.
Pero también la puede cantar mucha gente que no son hijos de Dios. Entonces este testimonio de esta gente no es válido. Es mentira. Si tú has tenido la experiencia de salvación, eres un hijo de Dios. Pero si no la has tenido, no lo eres. Y a mí me gustaría que cantásemos esta canción, pero que solamente la cantasen aquellas personas que realmente pueden cantarla, porque han tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, de ser hechos hijos de Dios. Esto sí, los demás, pues quizás que no han nacido de nuevo, quizás sería un momento para reflexionar y para quizás hacer una decisión de pedir perdón a Dios por sus pecados, de pedirle que entre en su vida para poder ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, vamos a cantar esta canción declarando lo que somos. Si no lo somos, no lo declaremos. Pero si lo somos, declarémoslo. Declarémoslo realmente, con fe, con confianza. Decir, sí, Señor, este soy yo. Antes era esto. Antes era esclavo del pecado, pero ahora soy un hijo de Dios. Caeré, sí que caeré, pero me voy, me arrepiento, pido perdón y allí vuelvo adelante. El Espíritu Santo me hace entender que lo he hecho mal. Pero vamos a ponernos en pie para cantar esta canción. Declaremos si hemos tenido la experiencia. Si no hemos tenido la experiencia, no lo declares, pero puedes decir, yo quiero ser un hijo de Dios, entra en mi vida, perdona mis pecados, ahí te entrego mi corazón, sálvame, sáname, límpiame, porque quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida. Vamos a cantar entonces, hermanos.